La paciencia para obtener la bendición o la promesa que hizo el Espíritu Santo. La paciencia para obtener la bendición. Y también vamos a hablar de la esperanza también. Pero sobre todo vamos a hablar de la paciencia y la esperanza como parte del proceso que debe seguir toda persona que cree en Jesús, el Señor. Estamos siendo instruidos. Recuerde, esto no es una religión, quiero decirle. No es una religión, solamente es la manifestación de un reino. Debemos de instruirnos. Dice la Biblia que somos soldados y necesitamos instruirnos como soldados espirituales. Lo importante no es que usted entienda que viene a un lugar donde va a escuchar un mensaje que lo va a motivar, sino un mensaje que lo va a edificar, un mensaje que lo va a sacar de las tinieblas y lo va a trasladar realmente como fue trasladado cuando recibió a Jesús al reino de nuestro Señor Jesús. Entonces debemos entender esta información, un mensaje de la palabra que va a traer el poder de Dios aquí a la tierra en sus vidas, un mensaje, una semilla de la palabra que va a vivificar sus cuerpos, que le va a dar vida a sus cuerpos, para que usted no tenga que morir a corta edad, ni que morir de un accidente, menos de una enfermedad incurable. Entonces estamos viendo el tema, la paciencia para obtener la promesa, la paciencia para obtener la bendición. Vamos a al libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y si alguien viene enfermo, vamos a ver el poder de Dios ahorita al final, para que vea que todo lo que usted escuche siempre va a traer la manifestación del poder del Señor. Si yo le estoy hablando una mentira o lo estoy engañando o algo, no se va a manifestar el poder de Dios. Pero si yo le estoy hablando una verdad que está escrito, entonces sí va a haber un poder transformador, Dios poniendo órganos nuevos. Le quiero comentar nada más, bueno, lo voy a meter dentro de la enseñanza mejor, para comentarle un caso de una señora totalmente paralizada del lado izquierdo de su cuerpo, y quiero hablar de ese testimonio, pero quiero meterlo en el video. Quiero meterlo que salga en la enseñanza. Lucas capítulo 4, en versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego dice, por 40 días, y era tentado por el diablo. Así la vamos a dejar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno, por tu fidelidad y por tu amor. Te damos gracias en esta mañana y declaramos tu gloria, tu poder y las señales que siguen a tu palabra, Señor. Mientras hablamos tu palabra, tú haces milagros, señales, y extiendes tu mano poderosa para que cada uno reciba conforme a su fe, Señor. Hoy te pedimos y declaramos y desatamos el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Recibimos esta semilla de tu palabra, semilla incorruptible, en el nombre de Jesús, y declaramos que viene la fe a nuestros corazones y renovamos nuestra mente para asemejarla a la mente de Cristo. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos como piensa Cristo, en el nombre de Jesús. Y declaramos que movemos montañas, en el nombre de Jesús. Obstáculos se mueven a través de la fe y del conocimiento de tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. Tú eres el guía y el maestro. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Estamos viendo entonces el tema de la paciencia. ¿Le ha quedado claro qué significa la paciencia? La paciencia representa dentro del mundo espiritual una frase muy importante que se llama constancia. Cuando la Biblia habla de paciencia, Hebreos capítulo 6, mire, Hebreos capítulo 6 nos señala, el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 6, en el versículo 12 dice, no sé si ya lo tenga por ahí abierto, o vamos muy rápido. Hebreos 6:12
Dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué va a heredar las promesas? Por la fe y la paciencia. Luego dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, mayor juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cómo esperó Abraham? Con paciencia. Pero es importante entender qué es paciencia. Paciencia no es quedarme pasivo. Dice la palabra que usted no sea perezoso. Perezoso significa alguien que es pasivo. ¿Cómo se es pasivo en el reino de Dios? Alguien que es pasivo significa que viene el ataque de Satanás y usted se queda callado con los brazos cruzados diciendo, imagínese, de repente viene una enfermedad y el médico dice, solamente le quedan 3 meses de vida porque su cuerpo está invadido de cáncer. Ese es un ataque de Satanás porque no viene la enfermedad de Dios. Entonces, ¿qué haría una persona que es perezoso o pasivo? Uno que es pasivo solamente diría, bueno, cruza los brazos y dice, me resigno a la voluntad de Dios. Uno que es pasivo dice, bueno, pues yo creo que Dios me envió la enfermedad con algún propósito. Eso es alguien pasivo o perezoso también. ¿O qué otra manera se le puede llamar pasivo o perezoso? Alguien que dice, bueno, yo creo que Dios me quiere llevar antes de tiempo al cielo. Todas esas son mentiras de Satanás, mi hermano. Todo eso es una mentira de Satanás. Satanás no se lo quiere llevar, Dios no se lo quiere llevar antes de tiempo. Satanás sí, pero Dios no. Y es una lucha aquí en la tierra espiritual entre el mundo y las tinieblas, pero el detalle es que yo quiero darle a entender esto. Satanás ya fue derrotado por Jesús. Si Satanás hace algo aquí, lo hace con el permiso de los seres humanos, ¿sabe usted? Si usted estornuda y dice, yo creo que me va a dar una pulmonía, ahí está dándole usted autorización al mundo de las tinieblas para que venga y lo destruya. ¿Sabía usted? O dicen, toda mi familia por herencia tuvo diabetes. ¿Y qué dice el ser humano? Pues yo creo que yo también a cierta edad me va a salir diabetes. Y cada 6 meses se hace su análisis de diabetes para ver hasta que le sale. ¿Sabía usted que le sale? Entonces, debemos de entender esto. El ser humano le da lugar a Satanás por falta de conocimiento, porque no ha sido instruido en esos principios bíblicos, ¿me entiende? Pero cuando usted viene a Jesús, recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que sucede? Entonces, usted comienza a aprender estos principios y comienza a pelear la buena batalla de la fe. No tiene por qué morirse a los 30, 40 años. Y dice, bueno, es que yo tengo un familiar que creía en Jesús y todos los días lo adoraba, oraba, rezaba, y sin embargo se fue a los 40 años de un cáncer. Bueno, pero él no tuvo el conocimiento de cómo pelear la buena batalla de la fe. Y es lo que estamos viendo y siendo instruidos a través de ello. El Espíritu Santo nos está mostrando cómo pelear la buena batalla de la fe con un enemigo que está derrotado y fue derrotado por Jesús. Satanás no le puede hacer nada si usted no permite que le haga nada. Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Por falta de información, por falta de conocimiento, comenzamos a enlazarnos con nuestros propios labios. Dice ahí por ahí el proverbio, no sé si es 4 o 6, dice que cada quien se enlaza con los dichos de su boca. Si alguien muere aquí en la tierra es porque le permitió que Satanás obrara en la vida de él. Muchas personas dicen, no sé si viviré el año que entra, no sé si moriré. Vimos un local el sábado aquí. Venimos a verlo, nos pasaron el teléfono, venimos a un local para la congregación. Entonces dice la persona, pues te rento el local, te lo puedo rentar en tanto, me dice, pero para que el dueño recupere, es un local totalmente destruido, hay cuenta era ruinas el local. Dice, pero el dueño te lo tiene que rentar de tanto dinero para poder que él recupere la inversión, pero te lo tendría que rentar a 5 años, me dice. Pero pues lo único que no tenemos seguro, lo único que estamos sí seguros es que la muerte, esa sí la tenemos segura. Y él se refería a la muerte prematura, ¿me entiendes? Dice, bueno, el año que entra no sé si voy a morir. No, le digo, yo no creo que la muerte la tengo segura. Yo digo que la muerte está bajo mis pies. Y yo digo que yo decido irme a los 120 años, yo le dije a la persona. ¿Por qué? Porque yo creo el poder que la palabra de Dios viva y eficaz
tiene cuando la hablamos por nuestras bocas. Pero ¿sabe usted que cuando habla incorrectamente atrae el mundo de las tinieblas? Cuando usted habla con temor y hay temor en su corazón, ¿qué cree que atrae? Uno que dice, pues no sé si el 31 de diciembre me pasaré con mi familia cenando con mi familia el 24 de diciembre, no sé si llegaré. ¿Qué cree que está haciendo ahí por falta de conocimiento? Está trayendo el poder de Satanás sobre ellos. Y Satanás, ¿qué dice? Ahora sí me estás dando oportunidad de tocar tu vida. Entonces dice Efesios capítulo 4 versículo 27, no den lugar al diablo. Efesios 4:27, ahí léalo, mire. Vamos a Efesios capítulo 4. Es importante entender que no debemos darle lugar. ¿Cómo le damos lugar al diablo? A través de nuestras palabras. Efesios, Gálatas, y luego sigue Efesios capítulo 4, dice el versículo 27, dice, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Y aquí vienen diferentes formas de darle lugar al diablo. ¿Cómo? Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con los que padecen necesidad. Y luego aquí viene otra manera de darle lugar al diablo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuál vendría siendo una palabra corrompida? Una palabra corrompida, ¿qué significa? Algo que está trastornado, algo que está tergiversado, algo que está transformado en otra cosa, ¿me entienden? Es una palabra corrompida. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Sino, ¿qué palabra salir? Sino la que sea de buena, ¿qué? Sino la que sea buena, dice, para la necesaria edificación a fin de dar gracia. ¿Qué significa gracia? La gracia es un poder creativo de Dios para obrar y operar aquí en la tierra a través del pacto que Dios hizo en Jesús y por la sangre de Jesús. ¿Qué significa gracia? Es la capacidad que Dios le da a usted para vivir la vida abundante aquí en la tierra. Es la capacidad que Dios le da para que usted pueda sanar de una enfermedad incurable. Es la capacidad que Dios le da para que salga de la pobreza. Eso significa gracia. Favor inmerecido de Dios. Y lo es gratis. Aparte, es una capacidad que le da Dios totalmente gratis. A través de lo que Jesucristo hizo en esa muerte y en esa resurrección. Muy bien. Entonces, ninguna palabra corrompida salga a su boca. A veces, como seres humanos, hemos estado mal informados con respecto a cómo debemos actuar y hablar aquí en la tierra. De repente, sin quererlo, por costumbre, por tradición y por algo que es muy común en los seres humanos, andan hablando cosas que no deben hablar. Por ejemplo, yo escucho mucho esta frase ahí en el trabajo, dice, yo me morí de la risa. ¿Por qué tienen que hablar de muerte? ¿Por qué dicen me morí de la risa? Y a lo mejor sí se van a morir de la risa, ¿me entiende? Es importante entender, no hablar muerte, sino vida. Eso es lo que Dios ha hablado en su palabra. Dice, escoge la vida, dice Deuteronomio 30, 19. He aquí os doy la vida y la muerte, pero ustedes, dice, escojan la vida. Mire, vamos a Deuteronomio capítulo 30. Ustedes escojan la vida. Esa es una recomendación de Dios para ustedes. Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Qué significa que llama a los cielos y a la tierra? Significa que está poniendo como testigos a ángeles, está poniendo como testigos a ángeles, tanto en el cielo, en la tierra, para que digan que no fue Dios el que falló, ¿me entiende? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. Y luego dice, la bendición y la maldición.
Pero aquí hay algo importante que usted va a entender. Él nos pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero dice que ustedes escojan. ¿Quién es el que va a escoger la vida? Es que Dios me va a llevar cuando Él quiera porque Él tiene control de mi vida. No. Él dice que usted escoge el vivir más tiempo sobre la tierra, pero usted escoge el morir durar menos tiempo sobre la tierra. ¿Está entendiendo? Para que después, ahora, ¿por qué pone testigos contra nosotros? ¿Por qué cree que pone testigos Dios? Porque Dios no quiere después, en el mundo espiritual, cuando usted llegue al cielo y le reclame, Dios mío, yo no me quería ir todavía del cáncer, no me quería morir de ese accidente. ¿Por qué me llevaste antes de tiempo, Dios? Dios le dirá a usted, yo puse testigos de ángeles en el cielo y en la tierra para que ustedes escogieran la vida, y luego les recomendé, escojan la vida. ¿Qué dice? Escojan la vida para que vivas tú y tu descendencia. No tienen por qué morir sus hijos. No tiene por qué morir su descendencia. No tienen por qué decir, mi hijo vino el otro día y pues sucedió un accidente y mi hijo lo atropelló un camión, era un niño a los 4 años salió corriendo a la calle y un camión se lo llevó. Lo atropelló y tuvimos que, se fue antes de tiempo. Nadie podrá decir eso, porque Dios pone testigos en el mundo espiritual, ángeles, para Él decir, yo les di a ustedes a escoger la vida, pero ustedes por falta de conocimiento hablaron mal. Y sabe una cosa, a lo mejor no era ni problema de ustedes, era problema del que les dio la mala información. ¿Me está entendiendo? Porque aquel ministro les dijo que era una prueba de Dios que su hijo se fuera antes de tiempo. Porque aquel predicador de enfrente que le dijo a usted, es que es un castigo de Dios porque te portaste mal. Pues aquel que le dijo de enfrente a usted, a lo mejor es Dios que se llevó a tu hijo antes de tiempo porque ya lo necesitaba en el cielo. Esa era una mala información. ¿Está entendiendo? No era culpa a lo mejor de ustedes, ni de nuestros amigos que nos están escuchando por internet. ¿Por qué se fue su familiar? Por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo perece, sufre o es destruido por falta de conocimiento. Entonces estamos aprendiendo estos principios bíblicos. Dice Dios, escojan ustedes la vida. Y hay testigos de ángeles que yo les di. En Deuteronomio 30:19 está escrito que yo les di a escoger a ustedes la vida, para que vivieran ustedes y su descendencia, para que la descendencia de ustedes, sus hijos, nietos, bisnietos, no tuviesen que morir a corta edad. Ni de un accidente, ni de una enfermedad incurable se los puede llevar usted al más allá, mi hermano. Porque dice Dios que nos dejó el poder del Espíritu Santo a través de los dones de sanidad, milagros y fe, para que si hay un cáncer ahí, el cáncer sea destruido, sea secado y sea sacado de mi cuerpo y de su cuerpo. Entonces Dios deja su poder aquí en la tierra con la finalidad de que usted viva, usted y su descendencia, y sea saciado de larga vida sobre la tierra. Muy bien, estamos viendo la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la constancia, significa, en el griego significa constancia. Para que usted sea un imitador de aquellos que por la fe y la constancia o la paciencia heredan una promesa. ¿Cuál fue la promesa? La promesa que le dijo a Abraham. Abraham le dijo, te bendeciré con abundancia, Abraham, y tú serás bendición de naciones. Es decir, la palabra bendición significa abundancia, para que usted me entienda. Bendición, cuando usted dice Dios te bendiga, le está diciendo Dios te sobreabunde. Entonces, bendición es sobreabundancia. Entonces Dios le dio esa promesa a Abraham, ¿para qué? No nada más Abraham alcanzara la promesa, sino la alcanzaran todos aquellos que creyesen en Cristo y estuviesen en Cristo Jesús. No tienen por qué morir a corta edad, no tienen por qué estar pobres toda la vida, porque Él nos dejó el pacto de bendición. Y ahorita estamos viendo cómo se obtiene el pacto, cómo se manifiesta más bien. Porque el pacto ya es un hecho, que ya nos los dio Cristo Jesús, dice en Efesios 1:3, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales ya está, hay un derecho legal, hay un decreto ahí donde dicen, no sé, donde dice, Sergio Soto ya es bendito porque Jesús derramó su sangre y allá en los lugares celestiales Él presentó su sacrificio por Sergio Soto. Y Sergio Soto es bendito, Sergio Soto heredará naciones, Sergio Soto no morirá a corta edad, Sergio Soto será saciado de larga vida, Sergio vivirá largos años sobre la tierra, Sergio será libre de la pobreza.
pero también usted puede poner su nombre ahí. Juan Pérez, o como se llame. Entonces, ya hay un decreto que en el mundo espiritual usted ya fue bendecido con toda bendición espiritual, pero ¿por qué hay pobreza todavía? ¿Por qué hay enfermedad todavía en nuestros cuerpos? ¿Por qué hay enfermedad? Porque no nos hemos apropiado por la fe y la constancia o la paciencia, no hemos heredado esa promesa del pacto. Entonces, constancia significa también resistencia. ¿Recuerdan que les dije? Constancia significa resistencia. Entonces, ahí en la Biblia dice que Satanás, el diablo, debemos resistirlo firmes en la fe. Y si regresamos nuevamente a Lucas capítulo 4, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús nos puso el ejemplo, cómo resistir a Satanás, el diablo. Resistir significa enfrentar. ¿Sí recuerdan? Resistir no significa soportar los ataques de Satanás. Significa que cuando usted está enfermo, no significa que usted aguante y diga, bueno, me tengo que soportar porque esta enfermedad viene, esta bendita enfermedad viene de Dios. No tiene por qué usted soportarla. Resistir significa realmente, viene de resistencia, viene de lucha, viene de pelea, viene de guerra. Resistencia, les puse un ejemplo de resistencia, ¿recuerdan? Entonces dice en Lucas capítulo 4, ¿cómo luchó la buena batalla de la fe el Señor Jesús? Usted lo encontrará en Lucas capítulo 4 cuando llega el tentador y le dice en el versículo, dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo al desierto, en el versículo 1, versículo 2, dice que fue por 40 días y era tentado por el diablo. ¿De qué manera lo tentó el diablo? Con palabra de Dios. Sabía que lo tentó con varias cosas, lo tentó, pero ahorita vamos a ver, una de las principales. Dice, le dijo Satanás el diablo al Señor Jesús, en el versículo, vamos a ver, versículo 3, entonces el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondiendo le dijo, escrito está. ¿Sabía que Jesús, la manera de luchar contra Satanás y de ganar la batalla fue diciéndole, escrito está? Muchas personas dicen, yo reprendo a Satanás el diablo, pero ¿con qué lo reprendes? Reprender significa decirle quítate, echarlo fuera, etcétera, ¿no? Entonces viene un ataque a Satanás, una enfermedad, le dice, Satanás o espíritu de enfermedad, te reprendo y te echo fuera. Pero ¿cuál es el sustento legal con el cual usted lo va a echar fuera? Dice Satanás, léeme el decreto que hay a tu favor en el cual tú tienes derecho a la sanidad. Se lo voy a poner más claro. Usted tiene un terreno, tiene las escrituras de ese terreno, se le pierden por una X cosa las escrituras del terreno y alguien viene y se apropia de él. Y usted de repente dice, es mi terreno, yo lo compré, inclusive tengo el cheque que le pagué a la persona. ¿Dónde están las escrituras? Le va a decir la persona que se apropió del terreno. Dime, ¿dónde están tus escrituras? No, pues es que se me perdieron en tal fecha. ¿Y? Va usted y pelea en los juzgados, ¿y qué le va a decir el de allá? Es que no tienes derecho legal porque no tienes una escritura legalmente ante un notario donde diga que tú eres el poseedor del terreno. Ahora, en el ámbito espiritual se lo voy a trasladar. Usted dice, viene una enfermedad y usted dice, dolor en el nombre de Jesús te echo fuera. Dime dónde está escrito. ¿Y qué dice? Pues me dijo el pastor que yo era sano. No se trata de que le diga el pastor o el ministro. A ver, vamos a Isaías 53, Satanás. Ahí dice, mi derecho legal por el cual yo puedo ser sanado en este momento. Recibir lo que ya me fue dado, que es la sanidad de mi cuerpo. Isaías 53, imagínese, de repente está el dolor y usted dice, el dolor no me obedece, el dolor, ahí estoy reprendiendo a Satanás toda la noche, pero el dolor no me obedece. Entonces dice Satanás, en pocas palabras le está diciendo el espíritu de enfermedad, dime cuál es tu derecho legal para recibir lo que tú estás diciendo. Para que yo me salga de tu cuerpo, dice el espíritu de cáncer, ¿cuál es tu derecho legal? Y usted va a Isaías 53 y le lee, Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió mi dolor, yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por mi rebelión, molido por mi pecado, el castigo de mi paz fue sobre él, y yo por su llaga fui sanado. Ahí está el derecho legal por el cual yo soy acreedor y merecedor a la herencia de sanidad. ¿Está entendiendo cómo se le dice a Satanás?
Por eso muchas personas han muerto de enfermedades incurables, ¿sabe usted? Porque no ejercen su derecho legal, que está escrito ahí. Ahí está mi derecho legal, ahí está la escritura que dice que yo soy merecedor de la sanidad, por lo tanto, espíritu de enfermedad, te me vas en el nombre de Jesús. Y el espíritu de enfermedad tiene que obedecer, porque usted le está diciendo, escrito está. ¿Está entendiendo? ¿Cómo va a resistir? ¿Cómo resistió el Señor Jesús a Satanás? Regresamos a Lucas capítulo 4, a través de diciéndole, escrito está. Lucas capítulo 4. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Fíjese, Satanás estaba mencionando la Biblia. Usted se preguntará, Satanás, una pregunta, signo de interrogación. ¿Satanás conoce Biblia? ¿Sí o no conoce Biblia? Ha estado en todas las épocas desde que cayó Adán. Engañó a Adán y a Eva. Desde ahí está Satanás y conoce todo lo que se ha escrito y todo lo que Dios ha dicho. Pero sabe una cosa, lo utiliza mal. Y ese es el problema de escuchar una palabra que no es revelada. Una palabra que no es revelada dice, bueno, de algo te tienes que morir, ¿por qué? O de algo te tienes que enfermar, porque Dios enfermó a Job. ¿Será cierto que Dios enfermó a Job? Es que Dios le dio permiso a Satanás de enfermar. Espérame, ¿cómo que Dios le dio permiso a Satanás, el diablo? Pues ni que Satanás trabajara para Dios. Satanás no trabaja para Dios. Trabajaba para Dios antes de que cayera y antes de que pecara Satanás. Era Luzbel. Pero después de que cayó Satanás, nunca jamás volvió a trabajar para Dios. Es decir, todas las fechorías que hace Satanás aquí en la tierra, no cree que Dios le está dando permiso a Satanás. Es el ser humano dando permiso a Satanás, a través de lo que habla, a través de lo que cree, a través de lo que dice. Entonces, ¿qué nos quedamos? Dice el versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjense lo que le dijo Satanás a Jesús, nuestro Señor. Si eres hijo de Dios, entonces dice, haz esto. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Qué le estaba citando? El Salmo 91:11. Satanás mencionando Biblia, me está diciendo, pastor. Sí, Satanás mencionando Biblia, pero mal aplicada. ¿Está entendiendo? Mal aplicada y aplicada incorrectamente y en el momento incorrecto. Sin embargo, nuestro Señor le contesta en el versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús, ¿cómo reprendió a Satanás el diablo diciéndole, Satanás te reprendo y te echo fuera? No, solamente le dijo, escrito está. Y así como Jesús, nosotros debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Jesucristo echó fuera demonios, Jesucristo sanó a los enfermos, por el poder del Espíritu Santo usted debe hacer lo mismo. ¿Ha orado por un enfermo y ha sanado una enfermedad incurable? Algunos de ustedes sí, pero otros no. ¿Por qué? Porque no han conocido cómo hacerlo. Y para eso estamos instruyéndole para que usted conozca, ¿me entiende? No lo estamos diciendo que está mal y que se sienta condenado ni nada. Para eso debemos de instruirnos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí le voy a platicar por qué debemos de ser constantes. ¿Cómo va a obtener la promesa? A través de la constancia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucedió con nuestro Señor Jesús? ¿Cuántas veces lo tentó Satanás ahí? 3 o 4, ¿no? ¿4? 3 o 4. ¿Cuántos? A ver, cuéntanos usted. Usted que sabe contar. Muy bien. Entonces, yo soy contador, pero no, estas cosas no. Muy bien. Entonces, ¿qué dice ahí? 3 veces lo tentó, ¿estamos de acuerdo? Pero Jesús no cayó a la primera. ¿Estamos de acuerdo que no cayó? Ni cayó a la segunda. Ni cayó a la tercera. ¿Qué significa? Que nuestro Señor Jesús fue persistente en hablar lo que estaba escrito. Y luego la cuarta nunca llegó, porque dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado
toda tentación se apartó de él. Tan sencillo como eso. ¿Cuándo el diablo va a acabar? Cuando usted sea persistente y constante en hablar lo que está escrito. Viene una crisis económica al país, informan las noticias, cerrarán empresas, y la empresa de usted, donde usted está elaborando, va a ser la número 1, number 1, que irá a cerrar aquí en México. Dicen las noticias que van a empezar a correr una corredera masiva de trabajadores. Usted está escuchando información de Satanás, el diablo. Se lo está dando a través de una noticia. ¿Qué debe hacer usted? Como buen hijo de Dios y ser alguien constante y alguien que actúa en la resistencia y oponerse a las cosas de Satanás, el diablo. ¿Qué debe hacer usted? Escrito está, Jesús hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Podrá venir pobreza a la humanidad, pero dice que Él adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Significa que siempre tendré alimento en mi casa. No me afectará la crisis. Subió la gasolina y subió el dólar, y muchas personas leen la información y dice, viene otra crisis. ¿Qué hace el ser humano? Empieza a decir, yo creo que voy a ser el primero que me van a correr. Y sí, fue el primero que lo corrieron. Donde yo laboraba antes de donde estoy laborando ahorita, iba a cerrar la empresa y le iban a cambiar al DF. ¿Y qué cree? Pues en nombre de Jesús, Señor, tú eres mi sustentador. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Escrito está que el Señor es mi pastor y nada me falta. Entonces, ¿qué cree que pasó? Inmediatamente me llamaron de otro lugar. Y los que se quedaron, ¿qué cree que pasó? Los corrieron y andaban batallando. Andan algunos batallando todavía, consiguiendo trabajo, pasando escasez económica. Pero yo dije, escrito está, tú eres mi pastor y nada me falta aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Tú te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido. Escrito está, Señor, que tú llevaste toda maldición de pobreza para que la riqueza esté en mi vida. Así es que yo declaro que nada me falta conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo recibo, ese nuevo empleo, recibo ese nuevo ingreso. Amén. Y ya. Vinieron, me hablaron de otro lugar y ya no me quedé sin trabajo, no me quedé sin ingresos. ¿Por qué? Porque yo dije, escrito está. Satanás envió el bombardeo a mi mente y a mi corazón de que iba a cerrar la empresa y me iba a quedar sin trabajo. Pero ¿qué cree que hice yo? Escrito está. Tan sencillo como eso. ¿Cómo le va a hacer con la enfermedad usted? Viene el dolor y de repente dice, bueno, yo creo en el nombre de Jesús que por la llaga soy sano. El dolor no se fue. Bueno, ahora va y lee su derecho legal, Isaías 53. Él llevó mi enfermedad. Ahí está en Isaías 53. Y el dolor no se fue. ¿Qué hago ahora? Bueno, entonces, yo creo que a lo mejor esta enfermedad no se me va a ir. Hubo 2 ataques de Satanás en su mente y usted al tercero cayó. 2 estuvieron muy bien, pero el tercero dice, bueno, yo creo que la enfermedad a lo mejor pues es algo normal con lo cual voy a vivir toda la vida, porque pues ya no vi el poder del Espíritu Santo sanándome, yo creo que ese dolor me va a continuar ahí. El médico dijo que tenía diabetes, pues y ya fui 2, 3 veces, me hice un análisis, 1, 2, 3 veces y me sigue saliendo el diabetes. Bueno, yo creo que a lo mejor es una enfermedad con la cual me pasaré toda la vida. Pues aunque haya dicho que por la llaga de Jesús soy sano, pero yo creo que esa es mi cruz, llevar la enfermedad del diabetes. A la tercera cayó, no fue persistente usted, ni fue constante, mucho menos actuó en resistencia, oponiéndose a las mentiras de Satanás el diablo. Satanás no le puede tocar porque es un enemigo que fue vencido por Jesucristo. Pero Satanás solamente trae 2 maneras o 2 maneras en que actúa, a través de trayéndole pensamientos negativos a usted. Mire, ¿qué le dijo al Señor Jesús? Le habló con Biblia, ¿verdad? Esa es una de las formas en que Satanás ataca, hablándole a usted con Biblia. Pero Biblia mal aplicada, ¿estamos entendiendo? Mal interpretada, exacto. Y luego, otra manera en que Satanás tentó a nuestro Señor Jesús, de esta manera. En el versículo 6, y le dijo el diablo a Jesús, Lucas 4, versículo 6, y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré, vamos a leer del 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿De qué otra manera tienta Satanás? No nada más con Biblia. Biblia mal informada, Biblia mal aplicada, no solamente con eso ataca, sino también ataca con
algo que muestra, con circunstancias, ¿está entendiendo? Circunstancias, que dice que le llevó a un alto monte y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, usted puede ver que el diablo también estaba tentando al Señor Jesús con algo que era visible o palpable. En este caso puede ser también una dolencia, una enfermedad, un problema financiero, la falta de clientes. Dice, oh, de repente, si yo estoy creyendo en el pacto de abundancia y de repente esta semana no vinieron muchos clientes, Satanás le está mostrando algo físico para que usted vea la circunstancia adversa. Pero si usted dice, bueno, en el nombre de Jesús, el Señor es mi prosperador, nada me falta. Jesús hizo pobre para que yo fuera rico, en el nombre de Jesús yo declaro y desato multiplicación financiera en mis ingresos. Y ya van 2, y el tercero no se vio la multiplicación financiera, el tercero usted dice, bueno, pues a lo mejor la palabra no funciona. Yo creo que no era cierto eso, que Dios era mi prosperador. Y de repente usted cayó a la tercera. ¿Está entendiendo? Y Satanás se basa a lo que usted dice, a lo que usted cree, a lo que usted piensa. Ahí se agarra Satanás, el diablo. Por eso usted debe creer que independientemente que se vea crisis financiera, independientemente que bajen los ingresos, usted debe mantenerse firme. Ahora le voy a poner el caso de la señora esta. La señora esta fuimos a ministrarle el poder sanador del Señor hace 3 semanas, un domingo. Un domingo fuimos a ministrarle, está totalmente paralizada su cuerpo izquierdo, su cerebro no funcionaba y estaba, ¿cómo se llama ese parálisis? ¿Qué? Es embolia, no, totalmente paralizado un lado. Sí, parálisis cerebral, algo así. Un pie y una mano no las movían nada. Fuimos, le ministramos y declaramos un cerebro nuevo que enviara señales a su cuerpo y desatamos el poder sanador, declaramos que músculos nuevamente respondían al poder de la palabra de Dios en el nombre de Jesús y empezamos a orar por toda la familia. Sin embargo, me habla el domingo pasado y me dice, ¿sabes qué? Mi abuelita ya comenzó a mover todo el brazo y la pierna, ya se mueve perfectamente bien, ya mueve bien su brazo y su pierna. En ese momento que oramos por ella empezó a mover poquito su pie, no mucho, pero sí hubo una gran diferencia. El caso es que el domingo pasado me habla y me dice, ¿sabes qué? Ya comienza a mover bien, pero ahora resulta que dicen que un cáncer que tenía acá se le expandió el cerebro. Entonces yo lo único que le dije, ¿sabes qué? Tienes que escuchar lo que está escrito de lo que hablamos el domingo pasado. Voy a subir el video y escúchalo, por favor. Necesitan ustedes mantener y ser constantes en lo que han creído. Si crees que tu abuela fue sana, tienes que mantenerse toda la familia en ese mismo ambiente espiritual de fe. No decir, bueno, pues ya dijo el médico que el cáncer se le trasladó al cerebro, cuando su cerebro respondió perfectamente bien, porque su cerebro envió señales a su cuerpo para que se moviera. Sin embargo, ahora otra mentira, Satanás dice, bueno, ahora dice que el cáncer de acá se le pasó al cerebro. Si Dios le sanó para que se moviera su cuerpo milagrosamente, ¿ustedes creen que un cáncer va a prevalecer ahí? Pero ya depende que ellos sean constantes en decir, no, ya fue sanada por la llaga de Jesús y declaramos, echamos fuera el espíritu de muerte porque está escrito que es hacia larga vida mi abuela y yo declaro en el nombre de Jesús que ya fue sana por la llaga de Jesús. Mantenerse en ese ambiente espiritual. Yo le dije, pues escuchen la de este domingo y la del que viene. O sea, si tienen la oportunidad, pues vengan y escuchen acá. ¿Me entiende? Pero ¿qué pasa si ellos cambian su confesión de fe y dicen, bueno, yo creo que mi abuelita ya Dios se la quiere llevar? ¿Qué pasaría? Se va a ir de esta tierra. Y no fue Dios el que se la va a llevar. Entonces debemos de ser muy enfáticos, por eso somos muy enfáticos en ese sentido. Estamos enfatizando en que Dios no es el culpable de las tragedias que suceden aquí en la tierra. Es el ser humano que no tiene conocimiento en principios espirituales. ¿Me están entendiendo? Muy bien, entonces estamos en Lucas 4, dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, en un momento dado, si usted le dice al diablo, está escrito, el diablo va a terminar toda tentación, no va a continuar. ¿Está entendiendo? O sea, no va a persistir. ¿Qué me habían dicho a mí en mi empleo? Sergio, te vamos a promocionar para aumentarte el sueldo. Pasó una quincena, no me lo aumentaron. Pasó otra quincena, no me lo aumentaron.
Y Satanás empezó con su mente, poniendo ideas en mi mente. Yo creo que ya se olvidaron de que te iban a promocionar. Yo creo que a lo mejor no te quieren promocionar por algo que hiciste mal. Yo creo que no te mereces eso que te van a aumentar. 2 quincenas y sin aumento después de haberme dicho que me iban a aumentar. Pero ¿qué hubiera hecho yo? Bueno, pues si no me aumentan, pues ni modo. ¿Estamos qué? Estamos ya me alcanzaba lo que ganaba. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? O sea, ¿qué hubiera hecho yo? Pues bueno, por algo suceden las cosas, hubiera dicho, por algo sucede que no me aumenten. No es esa declaración de fe la que debemos hacer. Sin embargo, después de 2 quincenas, este viernes me dicen, ya estuvimos viendo tu promoción con mi jefe y ya está tu aumento, ya lo vimos con el jefe, me dice la administradora. Entonces, pero Satanás, a usted y a mí nos quiere engañar con que no van a suceder las cosas. Nos quiere engañar Satanás de que no es cierto, de que la bendición y la abundancia que Dios prometió a través de un pacto van a surtir efectos en la tierra en ustedes. Pero Satanás va a tratar con la mente de ustedes, pero no nada más en la mente, va a poner palabras incorrectas a través de una persona que le está hablando algo tergiversado, no revelado, o que no va de acuerdo a toda la palabra de Dios. Y la segunda manera en que Satanás tienta es pues, haciéndole ver a usted circunstancias adversas, como en mi caso, como el caso de la señora que le estoy comentando. Ya le puse 2 ejemplos en que Satanás trató por un mes decirme que no era cierto lo de mi aumento. Trató de decirme que se habían olvidado ya del aumento. Trató de decirme todo. Se pusieron las circunstancias adversas para que usted me entienda. Entonces, ¿qué hice yo? Dice en la primera de Pedro capítulo 5. Entonces, ¿qué hice yo? Yo tomé en consideración lo que dice aquí. Ya lo leímos, por eso nada más se lo estoy recordando. Primera de Pedro capítulo 5, primera epístola a San Pedro capítulo 5, en el versículo 8, dice, sed sobrios y velad. Primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 8, ¿ya lo tiene? Lo espero. Si quiero que lo lea, esto es importante. Dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios significa estar despiertos y activos en la palabra de Dios, ¿no? Estar, como dicen, totalmente alertas, pero con el conocimiento de la palabra en su corazón, para que de ahí emane una palabra de fe que vaya a contradecir todas las acechanzas de Satanás. Sed sobrios y velad, dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en toda la tierra. Es decir, estos mismos padecimientos, ¿cuáles padecimientos? La enfermedad, no. Los padecimientos son los ataques de Satanás, el diablo, mi hermano. Satanás, el diablo, es el que viene a atacar. Luego dice, pero usted ¿qué debe hacer? Resístalo. ¿Cómo lo va a resistir? Escrito está, Satanás. Escrito está. ¿Cómo lo va a resistir usted, Satanás, el diablo? Con la misma palabra de Dios, al cual resistir firmes en la fe. Y usted debe saber que eso mismo que usted está padeciendo, ese ataque a Satanás, hay otros que lo están padeciendo. El problema es que ellos no lo van a superar porque no tienen la palabra de Dios. Y usted sí lo va a superar. Usted sí lo va a superar porque tiene el conocimiento de lo que está escrito. Entonces dice, al cual resistir firmes en la fe. Y esa palabra resistir, aquí creo que lo traigo en otra Biblia castellano antiguo. La Biblia castellano antiguo dice, cuando os ataque, presentarle una firme resistencia. Y luego dice la Biblia, hay un diccionario Westcott y Hort, dice, a quien pónganse de pie en contra sólidos, pónganse de pie en contra. Decía Satanás, por la falta de conocimiento, ¿qué pasa? Viene el ataque a Satanás.
viene la circunstancia adversa, viene la situación difícil, viene el diagnóstico de que el médico le dice que usted ya está desahuciado porque le quedan 3 meses de vida. Viene la circunstancia adversa. Entonces, ¿qué hará usted? ¿Qué debe hacer? Resistir firme en la fe, decir, pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Diciendo, escrito está. ¿Qué está escrito? Que por la llaga de Jesús usted es sano. Y luego, debemos de entender que Satanás siempre anda buscando a quien devorar. Significa que no a todos los tiene que encontrar. Significa que no todos los tiene que vencer. Significa que si Cristo lo venció, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Eso representa, es decir, no tiene usted por qué padecer y que las estadísticas digan, es una mujer más que murió del cáncer de mama. Hay que contarle en las estadísticas. Que no diga la ciencia eso. Que no digan las estadísticas que usted fue uno más que quedó en ese listado. Al contrario, que en el mundo espiritual, la nube de testigos que hay alrededor de usted puedan decir, delante del reino de Dios y del Señor Jesús, digan, este fue una persona de fe, que actuó en fe y salió de ese cáncer. Eso es lo que debe de prevalecer en ustedes, no lo que diga las circunstancias adversas. Como le digo, puede ser un diagnóstico, puede ser una noticia, puede ser algo que le puede afectar, pero si usted se cree en su mente lo que dice, las cosas que no van conforme a la palabra, llegará el momento en que lo creerá en su corazón. Y llegará el momento en que usted lo hablará por su boca, y lo que usted diga, dice Marcos 11:23, le será hecho. Lo que usted diga, le será hecho. No es Dios llevándose a las personas antes de tiempo. No es Dios matando personas, no es Dios matando personas en accidentes, no es Dios llevándose con cárcel a personas, no es Dios. Es el ser humano que no ha aprendido estos principios. Muy bien, entonces, continuando, la confesión delante de muchos testigos. Vamos a ver Santiago capítulo 4, es importante este texto bíblico. Santiago capítulo 4, en el versículo 7, vamos a leer el versículo 6, pero Él da mayor gracia. ¿Ya lo tiene Santiago capítulo 4? El rey Santiago. ¿Ya tiene Santiago? Capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice, someteos pues a Dios. Y nuevamente viene la palabra resistid. ¿Qué significa paciencia? Significa constancia y significa resistencia. Aquí dice la palabra que usted va a resistir ¿a quién? Primero debe someterse a Dios, debe someterse a su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Someteos pues a Dios, y lo dice resistid. Y nuevamente es la palabra griega antistemi. Esa palabra significa ponerse en contra, ponerse en pie. Y luego significa enfrentarse. Enfrentarse y oponerse. Eso significa resistir. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, enfrentar al diablo, y cuando usted lo enfrente con la palabra de Dios y le diga, escrito está, Satanás, entonces pasará lo mismo que pasó con el Señor Jesús en Lucas capítulo 4. Satanás se enfadó de estarle dando lata, ¿y qué dijo? Se dio media vuelta y se fue. Lo mismo pasará con usted. Sométase a su palabra, enfrente a Satanás el diablo, opóngase a las mentiras de Satanás el diablo. Entonces Satanás, a lo mejor en la tercera prueba, si usted comienza a decirle lo que está escrito, entonces Satanás dará la media vuelta y dirá, no puedo con este que me está hablando lo que está escrito en la palabra de Dios. Y dará la media vuelta y el espíritu de cáncer saldrá de ustedes y ya irá con el médico a hacerse el análisis y dirá el médico, le salieron limpios todos, no le salió ni un quiste y desapareció el cáncer. Hemos visto muchos casos de ese tipo. Un señor llamado Don José allá en Los Mochis, Sinaloa, oramos por él, ministramos el poder sanador del Señor Jesús sobre su vida,
Y el Espíritu Santo, él estaba diagnosticado con cáncer. Luego a los días fue y se hizo un análisis y le salió totalmente limpio todos sus órganos donde tenía el cáncer, donde la ciencia médica había dicho que había un cáncer. Y sí había el cáncer, pero el poder del Espíritu Santo restauró sus órganos y esa parte dañada por el cáncer totalmente fue hecha nueva por el poder del Espíritu Santo. Entonces la ciencia médica es buena porque nos ayuda a diagnosticar, ¿verdad? Y la palabra nos ayuda a contradecir esa enfermedad que está ahí. También la ciencia médica también ha sido buena, pues en el sentido de que a muchos de que han tenido cáncer les preserva un poco más el cuerpo a través de quimios, etcétera. Y es bueno eso porque es una medicina para que ayudarle a usted. Pero qué mejor sería que le creyésemos al Señor y a su palabra y que el cáncer se fuera sin necesidad de tener que sufrir unas quimios. Dicen que son muy dolorosas, no sé, ¿verdad? Pero bueno, qué mejor creerle a su palabra. Es mejor, aunque no descartamos la ciencia médica también, para que me entienda. Muy bien, entonces, vamos a ver 1 Timoteo, Santiago 4:7. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Dice el versículo 12 de la primera carta a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión o confesión delante de muchos testigos. Habiendo hecho la confesión o profesión, es la misma palabra, ¿verdad? O sea, dice que usted pelea la buena batalla de la fe a través de ¿qué? A través de haber hablado con su boca y haber dicho y haber hecho la confesión delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que tiene que hablar? O cuando usted habla, entendamos esto, que hay testigos. Cuando usted dice: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador, hay testigos de ángeles, tanto del mundo de las tinieblas como los ángeles de Dios, sobre todo presencia de ángeles de Dios, hay en ese momento diciendo: aquí está naciendo uno de nuevo. Los demonios dicen: ya no podemos tocarlo. Y los ángeles de Dios dicen: estamos ahora como espíritus ministradores para servirle a este que acaba de recibir a Jesús como Señor. Hay una nube de testigos. Entonces vamos a ver, hay ángeles, pero yo quiero dárselo con la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hay 3 tipos de testigos, por lo menos 3 identificados, ¿no? Que se los voy a hablar, a lo mejor puede haber más, pero por lo pronto vamos a hablar de 3. Hechos capítulo 1, en el versículo 8, dice: pero recibiréis poder. Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder. ¿Cuándo va a recibir usted poder? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego dice: me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que va a recibir usted cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes? Poder. Eso es lo que nos da Dios cuando recibimos no nada más al Señor Jesús, sino al Espíritu Santo. Significa que empiezan los dones espirituales a fluir, empieza el don de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, ciencia, palabra de sabiduría, empieza los dones de milagros, sanidades, fe, etcétera. Todos esos dones se manifiestan, sobre todo cuando viene el Espíritu Santo sobre ustedes. No significa que alguien no sane cuando recibe a Jesús, aunque no tenga el Espíritu Santo, no significa que alguien cuando ore por un enfermo, no significa que no vaya a sanar el enfermo, entiéndame esto. Pero es más eficaz cuando usted recibe el Espíritu Santo sobre su vida. ¿Y cómo se manifiesta? Hay una manera en que se manifiesta cuando usted recibe el Espíritu Santo. Se manifiesta con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hay 4 géneros de lenguas. No hay una sola clase de lengua. 4 géneros de lenguas. Regularmente nuestros hermanos los bautistas no creen en esto porque ellos creen que hay un solo tipo de lengua, pero hay 4 géneros o tipos de lenguas, dice el apóstol Pablo, diversos géneros de lenguas. Interpretación en la asamblea, para la edificación de usted mismo, para
como señal a los incrédulos, y luego viene para la edificación de la iglesia. 4 tipos, y para la oración intercesora, 5 tipos. Ya que me quedan 5 minutos y ya lo entendí. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibirán ustedes poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y lo dicen, me seréis testigos. Van a ser, ¿de qué testigos se refiere? A todo el que recibe el Espíritu Santo son testigos también. Testigos de Cristo, ¿verdad? No como los que andan con una sombrillita, pero somos testigos de Cristo cuando llevamos el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos, etcétera. Ahí se ve el poder del Espíritu Santo. Somos testigos porque llevamos el poder de Dios donde quiera que andamos. Muy bien, ¿quiénes son los testigos? Los mismos seres humanos que reciben al Espíritu Santo. Hay otro tipo de testigos, dice Hechos capítulo 5, versículo 31. Bueno, vamos a ver Hebreos capítulo 1, antes de Hechos 5, Hebreos 1, rapidito, para que usted cuando hace una declaración de fe, cuando habla algo aquí en la tierra, hay testigos. Hebreos capítulo 1, el libro de los Hebreos en el capítulo 1, está después de 2 de Timoteo, de Tito, sigue Hebreos capítulo 1, dice, versículo 6, Hebreos capítulo 1, versículo 6, y otra vez cuando introduce el primogénito, es decir, a Jesús, nuestro Señor, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Estaba hablando que adoraran los ángeles de Dios a nuestro Señor Jesús. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces está hablando, la historia está hablando de ángeles, ¿verdad? Pero si usted lee el versículo 14 nos dice, ¿para qué sirven los ángeles? ¿Por qué cree que se crearon ángeles? Hay una función por lo cual se crearon ángeles. Versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores? Esa palabra ministradores significa servidores, para que usted lo entienda. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores o servidores enviados? ¿Para qué fueron enviados? Para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Todo el que recibe a Cristo Jesús como Señor, cree en su sacrificio, nace de nuevo, entonces entra al reino del Señor Jesús y sale del reino de las tinieblas. Entonces hay ángeles, servidores, que lo pueden servir a Él. De aquí en adelante usted tiene ángeles que le sirvan. ¿Ha utilizado sus ángeles? Algunos nunca los hemos utilizado. Otros, ¿cuándo utiliza los ángeles? Cuando le dice, ángeles vayan a hacer esto. No. Cuando usted dice, escrito está, hay ángeles que se están moviendo en el mundo espiritual. No los ve usted, pero ahí están los ángeles. Entonces ya estamos viendo 2 tipos de testigos, ¿no? Los seres humanos que reciben al Espíritu Santo y ángeles. Vamos a ver ahora el tercer y el más importante, Hechos capítulo 5, el más importante testigo cuando usted habla la palabra de Dios. Hechos capítulo 5. Si alguien viene con una enfermedad, dice, no he podido salir de ella, ahorita vamos a ministrarle el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, en el versículo 31, dice, vamos a leer desde el versículo 29. Dice, respondiendo Pedro, estaba respondiéndole a unos, no sé si a los del concilio, a personas que le estaban persiguiendo, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El Dios de nosotros, de nuestros padres, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Está hablando los fariseos.
Y luego dice, a Jesús, es decir, a este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32, Hechos 5, 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Fíjese bien. ¿Quién aparte de los seres humanos son testigos de lo que pasó con nuestro Señor Jesús? También el Espíritu Santo es testigo. Es un testigo espiritual y el más importante, porque Dios mismo aquí en la tierra, dijo Jesús, yo no los dejaré solos, yo me voy, pero yo les dejaré, no los dejaré huérfanos. Yo les dejo el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. Estarán ahora más solos, estará el Espíritu Santo habitando en sus corazones. Junto a su Espíritu, ahí estará el Espíritu Santo. Usted se ha unido al Señor Jesús y se ha hecho un solo Espíritu, y el Espíritu Santo y usted ahora está unido con usted. Muy bien, entonces hay otro testigo llamado el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Ya le mostré 3 tipos de testigos. Ahora, cuando usted habla algo aquí, en la tierra hay testigos que le oyen. Pero hay un cuarto testigo del cual no me gusta hablar, que es Satanás y el mundo de las tinieblas. Todos los ángeles de Satanás y el mundo de las tinieblas. Es un cuarto testigo también, que no tiene caso ni que vaya a la Escritura para mostrarle. 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo. Vamos a 2 Corintios 4:4. Ese es el cuarto testigo, del cual todos nosotros debemos estar confiados que Él no nos puede dañar cuando Él quiera. Dice, hablando el versículo 3, 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4:3, si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí cuando se refiere al Dios de este siglo, no se refiere al Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios de este mundo siempre se refiere a Satanás, el diablo. Pero si se fija, viene con D minúscula, ¿verdad? Con D minúscula significa que es un diosecito, Satanás, el cual los reyes de Jesús aquí en la tierra tienen dominio para controlarlo, es decir, usted. Conclusión, usted es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y usted puede dominar a Satanás, el diablo. Pero dice que Satanás ciega el entendimiento de aquellos que deciden no creer en Jesús. Ciega el entendimiento, hay alguien que ciega el entendimiento y se llama el Dios de este siglo. Pero si usted lo lee en San Juan 8:44, ahí también lo menciona. Bueno, vamos a saber 2 Corintios 11, 2 Corintios capítulo, aprovechando que estamos ahí en Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 dice, y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ha conocido algún ministro usted? Que parece un ministro bien portado y todo, y de repente ve en las estadísticas de Estados Unidos, en Investigation Discovery, y ve que ese ministro sale todos los lunes. No me gusta ver mucho ese canal, pero me gusta verlo porque sale de los ministros que han actuado fraudulentamente, han engañado a personas, a seres humanos, como David Koresh. ¿Sí recuerda David Koresh? Que por allá en Waco, Texas, ¿está bien pronunciado? Allá mató como a 60 personas y los quemó el lugar donde estaba. Era una secta.
parecía un buen ministro delante de ellos, ¿me entiende? Pero yo creo lo que dice Jesús: por sus frutos conocerán a las personas. Si el Señor no hace milagros entre vosotros, simple y sencillamente Dios no está respaldando su palabra. Y así usted va a encontrar ministros de ese tipo, cómo pueden aprovecharse de las personas y dañarlos. Y no quisiera entrar mucho en hablar de ese tipo, pero bueno. Entonces se está hablando que Satanás se disfraza, el versículo 14, que no se deben ustedes maravillar, o sea, no se deben de sorprender, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y lo dice, está hablando ministros de Satanás. ¿Qué significa? Que a lo mejor usted va a ver personas hasta con unas alas atrás, y hasta con una aureola aquí blanca arriba, pero eso no significa que provenga de Dios ese tipo de cosas. Si no está escrito en su palabra, no proviene de Dios, ¿me entiende? Entonces debemos entender, no todo lo que escuchamos de cualquier ministro que le está leyendo la Biblia proviene de Dios. Si usted dice, es que yo quiero escuchar a los testigos de Jehová porque llegaron a mi casa y me dijeron ellos que ya viene el fin del mundo y que nuevamente habrá una nueva tierra y que viviremos para siempre por la eternidad en esta tierra y será todo bonito, muchos pastizales, habrá ovejas, habrá leones y podemos convivir con los leones y será muy bonito. Pregúnteles, ¿creen que Jesús es Dios? Bueno, es que Jesús es el Hijo de Dios, no es Dios. Ellos no creen que Jesús es Dios, que vino a morir y encarnarse y a sacrificarse por la humanidad. Es importante entender esto. ¿Qué me dicen ellos y qué es lo que dice la Biblia? Escrito está. Es importante que usted entienda, escrito está. No cualquiera que le lea la Biblia. Bueno, entonces yo les pregunté una vez, bueno, si ustedes predican a Cristo Jesús, entonces por favor manifiesten lo que dice Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 9. Dice que salieron de 2 en 2, se iban por las calles, sanando a todos los oprimidos por el diablo, sanando toda enfermedad, echando fuera todo espíritu inmundo y sanando toda dolencia. A ver, por favor, en este momento oren por el vecino que ahorita tiene una enfermedad. Es que no creemos en sanidad. ¿Usted está entendiendo lo que le quiero decir? No cualquiera que le llegue a leer la Biblia, si no se lo demuestra con un hecho del poder del Espíritu Santo, significa que no es verdad. Conclusión, Satanás se viste como ángel de luz. Y es el cuarto testigo que aparece en Hebreos 12. Concluyo ya con esto. Hebreos 12. Dice, cuando usted habla algo aquí en la tierra, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ya lo tiene Hebreos 12:1 otra vez para leérselo? Menciona la palabra paciencia, otra vez se los vuelvo a repetir. La palabra paciencia, ¿qué significa constancia? ¿Qué significa resistencia? ¿Qué significa oponerse a Satanás el diablo? ¿Qué significa que usted diga que está escrito? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya sabe cuál es la nube de testigos, ¿verdad? Espíritu Santo, Espíritus del Señor, personas que recibieron el Espíritu Santo y también Satanás y sus secuaces. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego dice, y corramos con paciencia, corramos con constancia, corramos con perseverancia, corramos con resistencia, corramos oponiéndonos a Satanás el diablo, corramos contradiciendo las mentiras de Satanás el diablo. Todo eso representa, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, a través de la paciencia y la perseverancia y la fe, usted va a poder salir adelante en la tierra, va a decir, yo puedo correr la carrera aquí. Y llegando a sus 120 años, usted podrá decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Y no sé qué otra frase menciona, he terminado la carrera, dice el apóstol Pablo.
Entonces, Satanás no podrá venir a destruirle si usted no abre su pequeña boquita, o su bocota, como le quiera llamar. Unos tienen boquita, otros bocota. Depende de lo que, si hablan palabras chiquitas o palabras grandotas. Pero, a fin de cuentas, hay algo que debe morar en sus corazones. Y eso viene de Colosenses 3. Michelle, te lo pedí el domingo pasado y no me lo diste. Colosenses 3. Versículo 16. Cuando venga Satanás con un ataque, hablándole de palabra incorrecta, hablándole, malinterpretando la palabra de Dios, poniéndole en su pensamiento una palabra de Dios, pero mal informada, mal o tergiversada. Cuando venga Satanás poniendo una circunstancia adversa delante de sus ojos y le diga, la crisis económica te va a dejar en la ruina. Cuando venga Satanás con una circunstancia adversa de un diagnóstico y le digan, estás desahuciado y tienes 3 meses de vida. Cuando venga a través de esas dos formas en que tienta Satanás, a través de un mensaje en su mente, cuando venga de esas maneras o le presente algo enfrente, un diagnóstico médico contrario a la salud de su cuerpo, entonces, dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y entonces sí se cumpla lo que dice Marcos 11:23, porque cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que diga le será hecho aquí en la tierra. Y habrá testigos en el mundo espiritual que escucharán lo que usted hable aquí en la tierra. Si usted dice, cuando viene el diagnóstico contrario de una enfermedad, si usted dice, escrito está, por la llaga de Jesús soy sano, entonces habrá ángeles de Dios, ministradores, trayéndole órganos nuevos del mundo celestial y poniéndole órganos nuevos. Si le dicen, ya tus riñones no funcionan porque tienes presión arterial alta y tus riñones ya no funcionan, entonces en el mundo celestial usted va a declarar que por la llaga Jesús es sano, y usted va a decir, yo recibo un milagro por la manifestación de 1 Corintios 12, que dice que está escrito que hay milagros y sanidades, manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Escrito está que el poder del Espíritu Santo viene y me pone órganos nuevos. Entonces ángeles del mundo celestial traerán esos riñones y le aparecerán riñones nuevos en su cuerpo. Pero ¿qué pasa si usted comienza a hablar delante de esa nube de testigos? Empieza el temor en su corazón, de ese diagnóstico médico viene el temor a usted y dice, y le dijeron, ya solamente le quedan 3 meses de vida porque sus riñones no funcionan. ¿Qué pasa si usted dice todo lo contrario a lo que está escrito en su palabra y dice, bueno, pues en lo que me busco un donador, bueno, a lo mejor ya no hay nadie que me pueda donar ese riñón, bueno, entonces a lo mejor ya no hay solución para mí, mis riñones ya no funcionan, la ciencia médica no puede hacer nada, entonces, ¿qué cree que va a pasar? Se nos va a ir al más allá. Pero todo lo contrario, si usted dice escrito está, comenzará a ver, y usted va a ver la manifestación de un milagro creativo del poder del Espíritu Santo con unos riñones nuevos en su cuerpo. Son 2 decisiones que usted debe tomar. Estar constantemente escuchando la palabra, no nada más los domingos, sino en su casa. A través de YouTube tenemos más de 500 videos que usted puede escuchar las enseñanzas. Fe y Poder Guadalajara, póngale y usted va a escuchar todas las enseñanzas que hemos subido desde hace 5 años. Fe y Poder Guadalajara en YouTube. Y nuestra página feypoder.mex.tl, usted va a encontrar enseñanzas en audio también y en video. Escuchándolo toda la semana. Yo escucho, estoy laborando, estoy escuchando con mis audios enseñanzas. Estoy creciendo, mi fe se está estimulando a través de esas enseñanzas. Y estoy poniendo en práctica esa fe. Estoy oyendo, no importan las circunstancias adversas, yo estoy oyendo lo que la palabra de Dios dice a través de otros predicadores y maestros, de nuestro pastor Hughes también, hemos escuchado y estamos escuchando la palabra. Entonces,
la palabra mora en abundancia en mi corazón, de tal manera que viene una circunstancia adversa y yo sé cómo puedo derribar a Satanás y quitar toda mentira de él. Entonces usted debe tomar la misma actitud. Hay dos decisiones que usted debe tomar: escuchar la palabra, no nada más los domingos acá, sino entre semana. Y dos, esa es la decisión buena, para cuando venga la situación complicada, el diagnóstico contrario, usted pueda, de esa palabra que mora en su corazón, usted pueda salir y sacarla por su boca, para que la nube de testigos que hay, tanto de Dios como de Satanás, el diablo, escuchen lo que está escrito. Y si son ángeles de Dios, traerán un órgano nuevo, y si son ángeles de Satanás, se alejarán de su cuerpo. Esa es la buena decisión. La mala decisión sería no escuchar la palabra y que no more en abundancia en sus corazones la palabra, de tal manera que usted no sepa qué decirle a Satanás cuando venga la circunstancia adversa. Esa es la decisión que no le recomiendo que tome. Póngase de pie y dele gracias al Señor por este día. Señor, te damos gracias. Invito a cualquiera que venga ahorita enfermo, con una dolencia, para que pase al frente. Vamos a orar y ministrar el poder del Espíritu Santo. Si alguien viene con una dolencia en este momento, quisiéramos que se cumpla lo de Marcos 16. El Señor dijo: impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra. Gracias por tu fidelidad tan grande, Señor. Te damos gracias por el conocimiento que nos das para ser instruidos como soldados espirituales y pelear la buena batalla de la fe aquí en la tierra, Señor. Gracias por esta información que recibimos tuya, Espíritu Santo. Gracias por hacernos más que vencedores. En el nombre de Jesús, yo dispongo mi corazón a que sea lleno de la palabra, en el nombre de Jesús, para que esa palabra more en abundancia en mi corazón y yo pueda vencer en cualquier circunstancia adversa que traiga el enemigo sobre mi vida. En el nombre de Jesús, en este momento, yo desato la palabra, y hay ángeles ahora en el mundo espiritual ejecutando esta palabra, en el nombre de Jesús. Ahora mismo comienzo a declarar vida sobre mi cuerpo. Rechazo el espíritu de muerte, de enfermedad y de pobreza. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro que tu palabra es medicina a mi cuerpo y que mi cuerpo reacciona a la palabra de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. No importa dónde ande, soy más que vencedor. Declaro que no quedaré en un accidente. Declaro que no moriré prematuramente. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy saciado de larga vida. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, rechazo toda pobreza, porque no pertenece al pacto. En el nombre de Jesús, te damos gloria, Señor. Si alguien viene enfermo, quisiéramos orar por usted. Poder sanador del Espíritu Santo está aquí. Cuestión de que despásele, hermano, pásele. Toda enfermedad se va por la llaga de Jesús. Cierre sus ojos. No importa lo que haya diagnosticado.